Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Palabra Ciudadana que transmitimos a través de UChile TV. Hoy día es una jornada muy especial, lo mismo que este programa, porque estamos en plena acto electoral y es justamente lo que queremos analizar. ¿Qué va a pasar a partir de esta noche, a partir de mañana? ¿Cuáles son los escenarios que se vienen en caso de que se imponga el apruebo o si se impone el rechazo? Pero antes de entrar en esta materia, quiero recordarles que Uchile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital. Para la región metropolitana, igual que Chillán y Temuco, lo hacemos en la señal 11.2. Y en Valparaíso, Viña del Mar y Valdivia, usted nos puede encontrar en el 10.2. Además, por cierto, tenemos streaming, así que puede ver toda nuestra programación en directo a través de la página web uchiletv.cl. Como anuncié recién, vamos a analizar los escenarios que se vienen a partir de esta noche, a partir de mañana, pero antes de eso tenemos una interesante introducción de la periodista Judith Herrera en la siguiente cápsula. Este domingo se llevará a cabo el referéndum para poder votar por si se mantiene la Constitución actual o se cambia por la redactada por la Convención Constituyente. Desde ya hace meses que los comandos del apruebo y el rechazo han realizado actividades y han realizado también acciones para sumar adherentes a sus posturas. A favor del apruebo han destacado figuras políticas como los diputados Cariola, del PC, y también Beato Mirosevic, del Partido Liberal, además de personalidades del mundo artístico, como lo es la actriz Franca Levin. Junto a ellos también se han armado polémicas debido a que tanto el gobierno como algunos alcaldes y alcaldesas han manifestado su apoyo a favor del nuevo texto. Han sido acusados de intervencionismo y también proselitismo político. Por el rechazo, en cambio, han sacado a la voz partidos como RN, la UDI y también parte de la DC, mientras que desde organizaciones civiles han destacado personas como Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. El 6 de julio comenzó el periodo para campañas que se extendió hasta este jueves 1 de septiembre. El fin de semana pasado, por ende, se realizaron a nivel nacional muchas actividades de cierre por ser el último sábado y domingo. Una de esas actividades, la realizada en Valparaíso, generó revuelo porque uno de sus actos tenía connotaciones sexuales, por ende recibió una condena a nivel transversal tanto de la izquierda como de la derecha. Asimismo, el domingo hubo una nueva polémica porque una actividad del apruebo y el rechazo que era por la Alameda se enfrentaron y terminó con una persona del rechazo que manejaba una carreta atropellando a una persona del apruebo que iba en bicicleta. Además, aunque no es parte de las campañas, muestra también la tensión política que está en el escenario actual. El martes por la tarde, el diputado Gonzalo de la Carrera golpeó al vicepresidente de la mesa, Alexis Sepúlveda, en un incidente que todavía está bajo investigación. Las actividades que han realizado ambos comandos han sido a nivel nacional, con un foco en Santiago, pero sin olvidar los actos y manifestaciones en regiones. La importancia que tienen las campañas y también los actos ciudadanos es vital para las votaciones que son difíciles de predecir o que todavía no están definidas en su voto. Esto porque pueden sumar todavía adherencia de las personas que están indecisas. Esto fue el Explicómetro de esta semana. Bien, y después de este interesante contexto, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ellos son Luis Garrido, director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, doctor en Sociología por la Universidad de Cambridge. Bienvenido, Luis Garrido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yana. Un gusto. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña el director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, que además es doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago. Mario, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, Yasna. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer. Bueno, todo depende de lo que suceda dentro de un ratito cuando conozcamos los recuentos, lo que finalmente van a decir las urnas, pero podemos aproximarnos, y es lo que les quiero pedir a ambos, a un pronóstico de lo que pasaría en las dos opciones, si gana la prueba o si gana el rechazo. Mario Herrera. Sí, sí hay un parecido que tienen las opciones del apruebo y el rechazo, es de que este proceso no termina probablemente el día de hoy, no termina con las elecciones, sino que va a continuar hacia adelante. Ya sea con la opción del apruebo, que tiene un desafío importante, en el sentido de que hay un compromiso por parte del sector del gobierno de impulsar ciertos cambios al contenido de la nueva constitución, pero que va a requerir necesariamente de un acuerdo con el Congreso. Necesitan tener 87 votos y solamente la coalición tiene 66, si uno la agrega completa. Entonces va a haber un espacio de negociación ahí muy importante y va a tener un rol clave el ministro Jackson en ese sentido, y ahí es donde se abre también un poco la discusión sobre la pertinencia de un cambio de gabinete en este momento y todo lo demás. En el caso de que pase lo contrario y gane la opción del rechazo, lo que vamos a tener también va a ser una discusión abierta sobre qué es lo que va a pasar ahora. Por parte del presidente hay una relativa claridad en que este proceso continúa, pero si es que continúa, si eso realmente va a ser a través de un nuevo plebiscito de entrada más la elección de convencionales, bajo qué reglas van a ser electos esos convencionales y posteriormente un plebiscito de salida, o si vamos directo a la elección nuevamente de convencionales para redactar nuevo constituyente. Entonces, en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos escenarios, este plebiscito de salida es una pieza dentro de un engranaje que nos va a llevar al final hacia un texto más definitivo. Pero lo que yo pienso al menos es de que de aquí en adelante la discusión continúa, solamente que se traslada desde el espacio que fue la convención hacia ahora el espacio del Congreso, y posteriormente hay que ver qué es lo que termina, si es que termina en un nuevo texto o si termina en reforma al texto actual. Eso también es lo que muestra la ciudadanía. La mayoría de la ciudadanía, ya sea de la opción del apruebo o de la opción del rechazo, está a favor de las modificaciones y a favor de los cambios. Claro, esto no termina aquí, podríamos sintetizar. Luis Garrido, ¿cómo ves tú lo que se viene en cualquiera de los dos escenarios? Si se puede hacer un breve pronóstico también. Bueno, Yana, la verdad es que comparto lo que ha señalado Mario, solamente también agregaría algunas ideas adicionales, pero en primer lugar decir que lo más importante de que se define en este día, digamos, de plebiscito, es básicamente si vamos a tener o no un cambio constitucional, una nueva constitución, o vamos a mantener el orden vigente con la constitución de 1980. Según las reglas establecidas actuales sobre las cuales se construyó el trabajo de la convención y además el plebiscito, si gana la opción rechazo, seguimos con la constitución del 80. Todo lo que venga después, como lo señalaba Mario, va a depender mucho de cómo se asuman las agendas, tanto del gobierno como del Parlamento, en materia de promover o impulsar una nueva convención constituyente. En segundo lugar, si gana la opción del rechazo, el gobierno tiene que tomar medidas probablemente contingentes muy relevantes, porque sabemos que ya ha dejado entrever que si bien tiene que mantener una postura imparcial, ha dado algunas señales de la importancia que tiene un cambio constitucional. La ministra Vallejo ha señalado la importancia de cambiar la constitución vigente. El mismo presidente, como decía Mario, ha anunciado la relevancia de tener un nuevo proceso constituyente que no sé si lo va a pretender promover desde el gobierno o generando un nuevo acuerdo político como se hizo, digamos, después del estallido social en 2019. Entonces, ahí hay un escenario que está abierto, pero lo que sí tenemos claro es que por lo pronto seguiríamos con nuestro orden institucional determinado por la Constitución de 1980. Y también hay otro elemento importante. Para el gobierno, si es que gana la opción del rechazo, probablemente sería una buena idea impulsar un cambio de gabinete, por ejemplo, porque va a tener que asumir un escenario bastante difícil para impulsar su agenda de reformas. Recordemos que la reforma tributaria es una cuestión prioritaria para el gobierno de Boric y hoy día está en un avance significativo, pero requiere todavía de acuerdos políticos en el Congreso, en el caso que gane el rechazo, que tiene que garantizar. Para eso, el rol del ministro Jackson, que ha estado un poco cuestionado, ¿cierto?, por las dificultades que ha tenido, sobre todo con la Cámara del Senado, sin duda representa un desafío relevante, ¿no? Lo mismo en materia de seguridad interior y desarrollo del Estado, el conflicto con la Araucanía, ahí hay varios elementos importantes. Probablemente en ese sentido el rechazo es una agenda mucho más difícil para el gobierno actual. En el caso que gane el apruebo,
efectivamente también vienen otras reformas, modificaciones importantes. Recordemos que la constitución actual, o sea, la constitución, perdón, que se propone, la nueva constitución, tiene una serie de disposiciones transitorias que se tienen que implementar. Y esas disposiciones transitorias suponen a lo menos un año de trabajo muy duro donde se tienen que generar acuerdos políticos para poder implementar ciertas normativas que están planteadas en la nueva constitución y que suponen rediseños institucionales, particularmente el cambio del Congreso, ¿no? El Congreso se vería modificado y eso también genera un escenario de cambios muy importantes, de reformas relevantes, particularmente en el caso de la Cámara del Senado, que dejaría de funcionar y que daría paso, digamos, a la Cámara de las Regiones, que no es lo mismo y que tendría otras atribuciones, junto también con los cambios que habría en la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, en ambos escenarios hay que lograr generar consensos políticos importantes, ya sea en un escenario de rechazo o en uno de apruebo. Mm. Ahora, los actores son los mismos, el Congreso va a ser el mismo que es hoy día y le va a tocar o reformas a la nueva Constitución aprobada o impulsar un nuevo proceso. Pero las conductas de los actores cambian radicalmente en función de los resultados de las elecciones. Es decir, por ejemplo, la conducta de los actores políticos después de la elección de convencionales es completamente distinta a la que tenemos después de la elección de parlamentarios, que fue un vuelco bastante más conservador. Y en ese sentido, ¿qué se puede prever respecto de la disposición a los cambios, particularmente de quienes siempre han sido más renuentes a esto? Me refiero al mundo del rechazo, guardando las coordenadas que tenemos hasta hoy día, por lo menos, Mario. Sí, hay dos elementos ahí. Ya sea en cualquiera de las dos opciones, hay una característica también que es común y es que este Congreso va a ser un Congreso muy estresado. Va a ser muy estresado si es que gana la prueba, en el sentido de que va a tener que impulsar las reformas que comprometió el presidente, junto con, como bien lo decía Luis, las disposiciones transitorias. Entonces, va a estar muy estresado en ese sentido, pero también vamos a tener si en el caso de que gane el rechazo, va a venir una discusión nuevamente sobre inicia este nuevo proceso constituyente, si es que se parte desde un plebiscito de entrada, las dos opciones, si es que además van a haber escaños reservados, si es que van a haber una ley de paridad de género, si es que va a haber una ley de cuota de candidatas, qué sistema electoral se va a usar, qué va a pasar con los independientes. Esas son discusiones muy importantes y son largas. Es distinto a la coyuntura que inició este proceso, que fue una coyuntura en la que había que en el fondo hacer las cosas rápido, porque había un estallido social emergente, porque había una presión social por parte de la ciudadanía y porque había un acuerdo al que se había comprometido gran parte de la clase política para llevar a cabo este proceso. Ahora vamos a ver que no existe esa restricción del tiempo. Y ahí es donde Luis apunta un punto que es muy importante. Esto va a ser sin presión de las calles y al mismo tiempo con una discusión en la que ciertos sectores, por supuesto, que van a entenderlo como lo que dice literalmente en este momento la Constitución vigente, que es que si gana el rechazo, se mantiene el texto. Eso indudablemente también va a ser un espacio de discusión y va a ser la primera, porque va a ser la sobre si tenemos de plebiscito de entrada o si en definitiva el plebiscito de entrada que ya inició este proceso fue suficiente. En cualquiera de los dos casos vamos a tener un Congreso sumamente estresado y además es un Congreso donde el presidente tiene minoría, con lo cual más difícil se hace llegar a acuerdos, donde hay más interlocutores. Entonces, la construcción de los acuerdos va a ser particularmente compleja para el nuevo Congreso. Es un escenario difícil en cualquiera de los dos casos, pero en el primero va a estar estresado por agenda legislativa, por tiempos, y en el segundo va a estar estresado por opinión pública y por la forma en la que están conformadas las coaliciones. Ver si es que en definitiva el Partido Republicano realmente tiene este efecto de presión sobre el resto de Chile, vamos o no, y ver qué va a pasar con una ex concertación, ex nueva mayoría que está fracturada producto de la elección del año pasado y producto también de este plebiscito. Fracturada como coalición y fracturada al interior también. Claro, pero ya ha pasado bastante tiempo desde el estallido social sin que suceda nada respecto a las necesidades sociales y económicas de las personas, más bien lo contrario, justamente por la pandemia y la crisis que se deriva de esta.
La gente está viviendo en peores condiciones que durante el estallido. Entonces, claro, viene un horizonte que puede ser más largo en caso de que gane el rechazo, menos largo en caso de que gane el apruebo, pero en cualquier escenario, las propias disposiciones transitorias, por ejemplo, lo de la propuesta de nueva constitución, hablan de un horizonte de 4 años incluso. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar a esa ciudadanía que todavía está esperando respuesta a sus demandas, Luis? Bueno, me parece que complementando lo que señala Mario, que me parece que lo comparto plenamente, el tema de la presión que va a tener el Congreso, aun cuando, por ejemplo, ahora se aprobó rápidamente esta rebaja del quórum a 4/7, que también suena un poco todo como un poco sobre la marcha, muy un poco improvisado, pero como en este contexto de lo que está planteando la nueva Constitución. En cualquiera de los dos escenarios se va a ver muy presionado. Y creo que también hay otro elemento que es clave, como para complementar lo que señalaba Mario. En primer lugar, en el tema económico, particularmente, este gobierno está teniendo una presión muy grande porque el gasto público se incrementó sustantivamente en el gobierno anterior. Por lo tanto, el incremento del gasto público ha generado una presión inflacionaria sin precedentes en la época de nuestra historia democrática reciente. Chile está a punto de llegar al 10% de inflación. Prácticamente la relación con el Banco Central se ha tensionado muy fuertemente porque el gobierno quiere insistir con la idea de la reforma tributaria. El contexto es muy difícil en materia estrictamente económica. Y en segundo lugar, creo también hay un problema de agresividad y de tensión en la clase política que nos está ayudando mucho a enriquecer el debate. Imagínense ustedes, pasó lo de Gonzalo de la Carrera en la Cámara de Diputados, una agresión dentro de la sesión de diputados, que ha generado una condena transversal del espectro político, eventos también públicos que han generado mucha atención ciudadana, y este es un fenómeno que está pasando no solo en Chile, en América Latina en general. Veamos lo que pasó con Argentina, por ejemplo, recientemente con Cristina Fernández, y las manifestaciones con un grado de polarización y violencia muy fuerte. Eh, Creo que en este contexto, además de lo que, como decía, señalaba Mario, hay un elemento ciudadano que está muy polarizado y que es muy negativo para la democracia. Hoy, por ejemplo, Carabineros de Chile durante la mañana o durante la semana lo han estado anunciando. Hay una serie de medidas de seguridad que se van a implementar dentro de los locales de votación, sobre todo aquellos más concurridos, porque las probabilidades de actos de violencia y de enfrentamiento también son muy altas. Por lo tanto, tenemos un problema desde el punto de vista de la decisión colectiva que se quiere tomar, porque las campañas han ido tendiendo una polarización muy fuerte y de negación del otro, ¿no? Cuando en realidad lo que se debiera buscar es el consenso sobre el texto que finalmente termine resultando que quede, digamos, vigente en nuestro país, ya sea la constitución del 80 o la nueva constitución. En ese sentido, la preocupación surge respecto a los posibles escenarios de reformas que se puedan desarrollar, porque no hay que olvidar algo muy importante. Chile está en un contexto de recesión que va a continuar, un incremento de la pobreza que va a ocurrir. Chile llegó a los 2 dígitos en indicadores de pobreza, por lo tanto, que es algo inédito también en nuestra historia reciente, muy marcado por los temas migratorios, también los efectos que han habido de la nueva pobreza que se ha generado en el país. Y en ese sentido, la tensión desde el punto de vista de las políticas públicas va a continuar. O sea, yo realmente me pregunto, es muy difícil, y creo que ahí Mario Marcel está haciendo un tremendo esfuerzo, de sacar adelante una reforma tributaria con las directrices que se ha planteado el gobierno, considerando, por ejemplo, que este año no es el mismo contexto para emitir bonos de apoyo o de subsidio a la demanda, como ocurrió con los ingresos familiares de emergencia, por ejemplo, durante el gobierno de Piñera, porque la inflación está muy impresionada. De hecho, lo mismo ocurrió con los retiros de las AFP, que tampoco van a ocurrir ahora. Entonces, este escenario se preveía. Pero el punto es que la polarización y el nivel de conflicto social se incrementa cuando existe mayor inflación. No así desempleo, que eso también nos muestra la evidencia, ¿no? El desempleo puede ser de alguna manera enfrentado por la población gracias al crédito, pero la inflación es un problema muy serio en las democracias actuales. Eso también es parte del debate que tenemos para recoger una vez que termine este proceso plebiscitario. Mario Herrera, Luis Garrido, les pido que me acompañen, me esperen más bien una breve pausa, pero volvemos enseguida.
Y retomamos esta conversación respecto de los escenarios que se vienen una vez que conozcamos el resultado un ratito más. Estamos con Luis Garrido, director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Cambridge, y Mario Herrera, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Talca, que es doctor también en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago. Y Mario, justamente quiero partir este segundo bloque consultándote por lo que dejó planteado Luis antes de irnos a la pausa, y es la polarización, que muchas veces se debate si esa polarización está realmente en la base social o es más bien una disposición anímica de las élites. Esta ha sido una campaña bastante acontecida, pero después de la tormenta normalmente viene la calma, ¿no? Sí, normalmente yo te diría que en una elección donde hay dos opciones en juego, lo que uno tendría que pensar es que esa polarización debería desaparecer. Es lo que habitualmente pasa en las segundas vueltas presidenciales. La primera vuelta siempre se dice que se gana por los extremos y la segunda vuelta se gana hacia el centro. Cuando uno mira la historia de las elecciones presidenciales en Chile, efectivamente con algunas situaciones excepcionales, pero en general han sido así. Incluso lo que vimos el año pasado, que eran los dos candidatos que aparentemente eran del extremo, tuvieron que moderar su discurso de cara a la segunda vuelta. ¿Cuál es la diferencia acá? La diferencia está puesta en que estamos votando por opciones y no estamos votando por candidatos. Y eso ha llevado a un nivel de polarización que, a diferencia del pasado, y qué bueno que existe esa distinción entre lo que significa la polarización de las élites versus la polarización de la ciudadanía, nosotros en Chile, y eso lo podemos mostrar mediante datos de encuesta, siempre hemos observado de que existe más polarización de la élite que polarización de la ciudadanía. Y que precisamente este cambio que tuvimos en el año 2017 del sistema electoral, lo que hizo fue fragmentar el sistema de partidos y hacer que los partidos tuviesen un efecto de diferenciación entre sí. Lo que estamos viendo en esta campaña en particular es que esa fragmentación que antes era de la élite, que antes era de los partidos políticos, se está transformando también en una polarización de la ciudadanía, donde hemos visto algunos hechos de violencia, hemos visto algunos hechos no deseados, precisamente que son argumento o alimento más bien de esa polarización de la ciudadanía. Lo que muestra la experiencia en general es que en el Chile post-90, cada vez que hemos pasado esos momentos de polarización, volvemos a un momento de centralidad. Entonces, por ejemplo, en el periodo de las movilizaciones de los pingüinos, del estallido social, del plebiscito de entrada y de las elecciones, se tiende a polarizar la ciudadanía, pero que en el largo plazo vuelve a esta posición de media tendencia central, esta posición de lo que en algunos casos se confunde como con la moderación, pero que en esta campaña lo hemos visto con especial diferencia frente a otras campañas donde son dos opciones las que están en juego, y parte de eso es por lo que se está votando, que se está votando por opciones y no por candidatos, y también por la propia alineación de los partidos políticos en torno a cada una de las opciones. Mm. Eh, Otro aspecto que ha marcado esta campaña es el de las encuestas, que finalmente en elecciones anteriores lograron aproximarse al voto probable, ¿verdad? Les costó mucho, desde que existe el voto voluntario. Pero hoy día, por primera vez en la historia, de hecho, estamos en una elección donde la inscripción es automática y por lo tanto el padrón es obligatorio para todos y todas las ciudadanas mayores de 18. Y eso puede arrojar una sorpresa. O me equivoco y las encuestas están apuntando debidamente a lo que probablemente va a ocurrir. Hemos visto una gran participación hoy día, pero finalmente sin resultado no podemos cuantificarla. Luis. Bueno, el fenómeno que ocurre con las encuestas, y esto es quizás un poco impopular decirlo, pero es un fenómeno que es muy preocupante. Hoy día las principales encuestas que toman como referencia el debate político son encuestas que tienen malos diseños muestrales, tienen procedimientos de muestreos con bajos niveles de objetividad desde el punto de vista de la representación de los universos de la población a la cual se aplican las encuestas. Por lo tanto, no tenemos certeza de que lo que se releva en la información de encuestas, estoy pensando en CADEM, Criteria, entre otras, es realmente lo que piensa la población. Pero sí hay un fenómeno que es preocupante porque las encuestas, al decir aquí gana el rechazo o aquí gana el apruebo o lo que sea, digamos, en la elección que sea, generan agenda pública. El impacto es lo que dice, por ejemplo, en la encuesta Criteria o la encuesta CADEM, que pueden tener malos muestreos, pueden tener procesos
no necesariamente objetivos con márgenes de error muy altos en el levantamiento de las muestras que finalmente se encuestan, pueden arrojar resultados, pero esos resultados no necesariamente son representativos de la población, pero sí generan un efecto en la agenda del debate público. Entonces, por lo tanto, a veces candidatos y candidatas o opciones que se vuelven más populares no necesariamente es por la encuesta en sí misma, por la aplicación de la encuesta, sino que es por lo que la encuesta dice respecto a la fijación de agenda. Entonces creo que en ese sentido es un tema muy relevante y muy importante también de discutir como en la agenda pública, porque las encuestas normalmente publican sus manuales de cómo realizan sus procedimientos de muestreo y en ese contexto la encuesta del Centro de Estudios Públicos es probablemente la más seria en materia de representatividad y de recoger realmente la percepción de la ciudadanía. En segundo lugar, hay un tema que tiene que ver también con el porcentaje de población indecisa o que no participa en las elecciones. Las encuestas ya hace bastantes años tienen este problema porque el voto en Chile es voluntario, ¿no? Después de las reformas durante la década del 2010 que se impulsaron, como el voto es voluntario, las personas pueden responder una encuesta, pero no necesariamente van a ir a votar. Esto afectó mucho la capacidad predictiva de las encuestas. Si nosotros vemos, por ejemplo, la capacidad predictiva de las encuestas serias, antes de las reformas de voluntariedad del voto, vamos a ver que son predicciones bastante certeras. Por ejemplo, estoy pensando en la elección, la segunda vuelta a Lagos-Lavín, el año 99, ¿ya? Ahí las proyecciones fueron muy cercanas a los resultados que se obtuvieron. Por lo tanto, ese es un problema estructural que existe hoy día en la investigación cuantitativa desde el punto de vista de la percepción electoral. Luis, para la segunda vuelta presidencial del año pasado también estuvieron bien cerca las encuestas en general del resultado, las últimas, porque claro, parten con niveles bien distintos, pero en la medida que se acerca el evento electoral, por lo menos en esa oportunidad se acercaron bastante a lo que finalmente ocurrió. Lo que pasa es que en las segundas vueltas también hay eventos donde probablemente una encuesta puede tener algún grado de incidencia desde el punto de vista de ver qué opción puede tener más probabilidades de ganar una elección. Pero en materia de generar, por ejemplo, como ocurrió en el 99, cifras que sean muy similares a las que se obtienen en la votación, ahora es muy poco probable. Puede haber ocurrido excepcionalmente, pero si uno ve la trayectoria de las encuestas, la verdad es que las proyecciones no logran ser muy asertivas como eran antes de la voluntariedad del voto. Y respecto al tema que estaba haciendo la mención ahora, es básicamente una cuestión que es clave, ¿no? La gente que está indecisa o que no sabemos si va a votar porque en este contexto del plebiscito, que es obligatorio, pueden haber sorpresas que son muy difíciles de sondear a través de los estudios de opinión, ¿no? Entonces también ahí hay un elemento que complejiza más el debate respecto a la viabilidad y factibilidad de las encuestas. Lo último que quisiera agregar es que, a propósito de lo que señaló Mario, respecto del clima que existe, ¿no? Respecto previo del plebiscito, me parece muy atingente esto de hacer la diferencia entre candidatos y alternativas, ¿no? Opciones, me parece totalmente de acuerdo con eso, que hay algunos autores que han hablado de eso también, ¿no? Cómo los plebiscitos a veces reflejan preferencias que están vinculadas a la identidad de las personas, ¿no? Hay un autor muy famoso a nivel global, Francisco Fukuyama, que hablaba de esto, ¿no? Cómo las preferencias en procesos plebiscitarios donde hay alternativas de desarrollo de un país, de una sociedad, también reflejan cuestiones identitarias de las personas. Ahora, esto toma más relevancia en el trabajo de la Convención Constituyente porque hubo miembros y miembros de la Convención que instalaron también artículos y propuestas dentro de la nueva Constitución que responden a intereses de grupos que están relacionados con la identidad. Paridad, el rol de la mujer, el pueblo indígena, entre otros aspectos. Lo que hace también aún más complejo este proceso desde el punto de vista de la toma de decisión que se tiene que llevar a cabo en el plebiscito. Mm. Mario, ¿tú cómo ves las posibilidades predictivas de las encuestas considerando lo que hablábamos con Luis? Vale decir que se incorpora hoy día, producto del voto obligatorio, un mundo, no sabemos cuántos son, cuántas personas son, pero tampoco sabemos cómo son, quiénes son, cuáles son sus preferencias, porque normalmente son renuentes a contestar encuestas.
Sí, claro, existen dos argumentos posibles acá. Un primer argumento que es que en la medida en que comienza a aumentar la participación electoral, lo que ocurre también es que las encuestas se hacen más predictivas. De hecho, los ejercicios que tú muestras, como por ejemplo la segunda vuelta presidencial del año pasado, la elección del plebiscito de entrada, fueron elecciones donde tuvimos niveles relativamente altos de participación electoral. Porque al final uno de los fallos que tienen las encuestas está relacionado con la sobredeclaración de la intención de voto. En las primeras encuestas posterior a la reforma, como lo retrataba Luis en la década de 2000, del 2010, fueron precisamente imprecisas porque la gente decía que iba a ir a votar, pero el día de la elección no se levantaba a ir a votar. Entonces había una sobredeclaración de cerca de 10 puntos. Y eso las volvía extremadamente imprecisas. Entonces, un argumento optimista es que frente a un escenario de voto obligatorio, perdón, participación más alta, las encuestas deberían ser más precisas, pero también hay un segundo argumento, una segunda posibilidad, y es que nosotros no conocemos cuál es la distribución de esas personas, si en definitiva esas personas se distribuyen de manera igualitaria, o sea, si es que crece la participación en todas las zonas o si crece solamente en algunas, si es que, por ejemplo, en términos de edad, de composición, esta elección se va a parecer a una elección convencional en Chile, donde votan más las personas de mayor edad y menos las más jóvenes, o si es que esto se va a parecer a la elección del plebiscito de entrada, donde votaron más personas jóvenes que personas adultos mayores, precisamente por un efecto de la pandemia. O si en definitiva vamos a tener un efecto completamente distinto. Si vamos a tener una alta votación de jóvenes y una alta votación de adultos mayores, pensando en que la pandemia un poco ya no está en su peor momento como lo estuvo en el plebiscito de entrada. Entonces, la composición y el entender de dónde vienen esos votos que se agregan van a ser muy relevantes. En el plebiscito de entrada es una elección anómala precisamente por eso, porque entraron 1 millón de nuevos electores, porque esa curva que normalmente era así, o sea, entre más alta participación, o sea, entre más edad, más alta participación, se revirtió. Lo que hay que ver ahora es si eso se transforma en algo plano o si, en definitiva, la percepción en torno a la sanción no fue suficiente para que este voto fuera obligatorio. Pero gran parte de la elección se juega ahí y ese es el elemento de incertidumbre precisamente que tiene. ¿Cuántos los chilenos sean capaces de percibir que va a haber sanciones y que esas sanciones se van a hacer efectivas si es que van a ir a votar durante el día de hoy? Nos queda muy poquito tiempo para que alcancen a responder los dos. Luis, ¿qué incidencia pueden haber tenido los problemas que se registraron esta última semana? Incidentes, actos de violencia, situaciones de escándalo, en fin. ¿Tienen alguna injerencia finalmente en el resultado? Bueno, muy probablemente para la prueba ha sido muy negativo los eventos que ocurrieron en Valparaíso. Ciertamente hay una condena, digamos, transversal a esos eventos y que radicalizaron, digamos, a ciertas posturas respecto de lo que plantea la prueba dentro de su campaña. Probablemente si uno compara los efectos, pero esto es muy apreciativo, ¿no? No se pueden hacer estudios de opinión tan corto plazo como para decir si efectivamente hay un efecto real, pero sí podemos decir con al menos lo que ha ocurrido en la opinión pública, de que lo que ocurrió con este colectivo de disidencia sexual que planteó, digamos, esta performance, generó un costo importante para la prueba. El rechazo también tuvo eventos como lo que ocurrió con el atropello de los manifestantes de la prueba, pero probablemente el apruebo yo creo que se vio un poco más afectado en ese sentido. Ahora, esto sigue siendo un escenario polarizado y hay que ver ahora cómo los comicios se van a ir de cómo se va a dar el proceso también, porque no olvidemos de que las contingencias que puedan ocurrir estando en el plebiscito mismo también pueden determinar la agenda pública hacia adelante. El escenario todavía está muy radicalizado y por lo tanto hay que ver cómo la ciudadanía también va a asumir los resultados que surjan respecto de si gana el apruebo o el rechazo, los efectos que eso tenga también en la opinión pública. Mm. Claro, porque hubo otros incidentes, además de los que mencionas, que fue el combo de un diputado republicano en el Congreso, choques y acciones violentas contra ciclistas, en fin. Hubo varias cuestiones que no son en absoluto deseables. Tú, Mario Herrera, ¿qué piensas de qué manera crees que pueden impactar estos incidentes?
Sí, ese tipo de cuestiones tienen un impacto, pero yo siento que es más sobre los indecisos que para cruzar el voto. O sea, no es como que alguien del apruebo se vaya al rechazo o viceversa a partir de algunos de estos acontecimientos que en definitiva han sido hacia los dos lados. Sino que más bien un indeciso, probablemente un indeciso desafecto, este tipo de conflictos que son conflictos de violencia, conflictos políticos, todo lo que le suena a conflicto lo va a hacer más desafecto. Y lo más probable es que o se abstenga del proceso o vaya a votar y vote nulo o algo así. Siento que tiene más una influencia sobre eso, sobre los indecisos, que sobre un posible cruce de votos. Bueno, estamos ya en la hora de término de nuestro programa. Les quiero agradecer muchísimo, Mario, Luis, por la gentileza de habernos acompañado. Luis Garrido, director de Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de nuestra universidad, doctor en Sociología por la Universidad de Cambridge. Mario Herrera, doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago y director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Talca. Un millón de gracias por la gentileza de ambos. Gracias a ti, Yanna. Un gusto, Mario. Que esté muy bien. Sí. Muchas gracias por la invitación. Y después de esta interesante conversación, quiero decirles que UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Y también estamos en uchiletv.cl y en nuestras cuentas de redes sociales, @uchiletv. También estamos en Facebook, está disponible en nuestro correo electrónico, canaluchiletv@uchile.cl, y por supuesto puede revivir nuestros programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. A la espera ansiosa de los resultados, les agradezco su sintonía, que tengan muy buenas tardes.